escucha. O por lo menos, ahora sí. Bien. Verifiquemos un segundito. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, como dijo Juli, por favor, interrúmpanme, porque especialmente cuando hacemos las cosas online es un poco difícil darse cuenta si me siguen, si hay cosas que por ahí voy un poco rápido, o si por ahí estoy diciendo cosas que les interesaría saber un poquito más de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, el título de la charla, como ya saben, es Traducción, Neurociencia y ChatGPT. Y bueno, el subtítulo este de cómo juegan los idiomas en la mente es una manera de hacerlo un poco más interesante. Eh, que es un poquito también a lo que me ocupo yo, ¿no? Mi investigación se trata de cómo funcionan los idiomas en la mente. Empecemos por cómo es que usamos varios idiomas. Cognitivamente, ¿cómo es que se organiza el lenguaje en sí en nuestra mente? Empecemos con uno solo, ¿sí? ¿Cómo funciona un idioma en el cerebro de una persona? Claramente tenemos que combinar muchas capacidades para hacer esto, ¿no? Empecemos por una oración muy simple. El gato está sobre la mesa. Esto requiere un aspecto muy importante de memoria. Por ejemplo, ¿qué quiere decir gato? ¿Qué quiere decir sobre? ¿Qué quiere decir mesa? Y si lo traducimos a la parte neuronal, al mundo neuronal, esto se lleva a cabo en lo que se llama el lóbulo temporal, que es la zona que se ocupa de la memoria en general y tiene un poco de especificación también para la parte lingüística. Pero en general, todo lo que sea memoria sucede en esa zona. Después tenemos que unificar esto, hacer un montón de cálculos, digamos, para convertir estas palabras sueltas en algo que tenga sentido junto, ¿no? Gato sobre mesa. A nivel de comprensión tenemos que lograr unir correctamente cada una de estas partes para que tenga sentido. A nivel producción tenemos que lograr conjugar verbos o ordenar la oración de una manera que tenga sentido. Todo esto es lo que podemos llamar unificación, que se lleva a cabo en una zona también específica del cerebro, que se llama, por lo general se llama la zona de Broca. Esto puede ser que hayan escuchado en algún momento que, por ejemplo, si alguien tiene un ACV o alguna disrupción neuronal en esa zona, suelen perder ciertas capacidades lingüísticas. Y esta zona de unificación es la que tradicionalmente se asocia con el lenguaje. Por último, hay lo que se llama control, por decirlo de una manera, que sería la parte más eh, compleja de esto, que hace, toma lo lingüístico y lo une con otras cosas. Por ejemplo, ejerce atención en lo que estamos diciendo o en lo que está diciendo el otro, inhibimos ciertas cosas para poder prestar atención, para poder entender el mensaje y para poder coordinar con una respuesta. Todo esto sucede en la zona frontal, ¿sí? O sea, la parte frontal del cerebro. Em, con respecto al lenguaje, todas estas cosas interactúan constantemente. No es que de repente haces una cosa, se terminó, listo, va al próximo pedacito, bueno, listo, hacemos un poco de cálculo, próximo pedacito. No, esto está constantemente interactuando y sucede además a todos los niveles lingüísticos. O sea, a nivel fonológico están todas estas distintas partes, a nivel léxico están todas estas distintas partes que interactúan, a nivel semántico se involucran también todas estas partes y se conectan una con la otra. Entonces realmente es importante resaltar que por más que hablamos de zonas, es toda una red, es todo una interconexión muy, muy densa entre partes del cerebro para hacer este tipo de cálculos y poder generar lenguaje. Bien. Ahora, todo esto, genial, estamos hablando de un solo idioma, una sola persona. Ahora, ¿qué pasa si en vez de un idioma tenemos varios? Por ejemplo, una persona que habla castellano e inglés. Bien. ¿Cómo conviven estos idiomas en la mente? Ya un poco
más abstracto, no necesariamente a nivel neuronal, porque a nivel neuronal tienen mucha superposición, pero ¿cómo es que se organizan a nivel cognitivo? Vamos a arrancar aclarando que no está 100% claro, que hay varias hipótesis y todavía este es un área que recibe muchísima atención en la investigación porque estamos intentando entender cómo es que funcionan varios idiomas en la misma persona, digamos, cómo lo maneja. Hay tres teorías básicas o tres parámetros básicos que tenemos en cuenta. La primera teoría dice que hay dos sistemas totalmente separados y que para poder hablar tenés que 100% inhibir el otro sistema para que no se introduzca en tu habla. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona sabe inglés y castellano, para hablar castellano tiene que inhibir el inglés y exaltar el castellano. Por el otro lado, si esa misma persona quiere hablar inglés, tiene que tapar el castellano para poder ocuparse del inglés. Bien. ¿Qué evidencia hay de esto? ¿Por qué hay gente que piensa esto? Bueno, uno de los aspectos que más se citan sobre esto es que es más fácil cambiar de tu primera lengua a tu segunda lengua que de tu segunda lengua a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Estamos, por ejemplo, ahora hablando en castellano, si de repente alguien tiene que decir algo en inglés, le va a resultar más fácil que si estuviéramos hablando en inglés y tuviese que decir algo en castellano. Esto es por las diferencias en inhibición. Vamos a hacerlo un poco más gráfico, a ver si se entiende un poquito más. Supongamos que tenemos dos lenguas, el castellano y el inglés. El castellano es más grande, más fuerte, más predominante, es tu lengua materna. Y el inglés es una lengua secundaria que puedes saber muy bien, pero no tiene la fuerza y la dominancia, digamos, que tiene el castellano para vos. Cuando hablas castellano, ese inglés lo tenés que meter en un pozo, básicamente, que sería inhibirlo. Lo escondes. Si querés hablar castellano, perdón, si querés hablar inglés, tenés que hacer lo mismo con el castellano. Lo metes en un pozo. Ahora, cuando querés volver al otro idioma, tenés que sacarlo del pozo. Cuando el pozo es pequeño, como el del inglés, es más fácil volver a sacar el inglés y usarlo, que cuando el pozo es muy profundo, como el de castellano, tenés que hacer mucho más esfuerzo para poder volver a sacarlo y hablar en ese idioma. Bien, esta es la idea. Uno inhibe un idioma para poder utilizar el otro. Ahora, hay otra posibilidad, que es que los dos sistemas Perdón, tengo estén... una pregunta. Sí, decime, ¿Por el qué es pozo. más, sí, el pozo, ¿por qué es más profundo el pozo del castellano que del inglés? ¿Qué significa eso? Significa que el castellano naturalmente quiere salir del pozo más. O sea, digamos, si yo te digo, te muestro un montón de imágenes y te digo, nombralas en el idioma que quieras, lo más probable es que te aparezca primero el castellano. ¿Por qué? Porque es el idioma que tenés más fuerte, es el que tiene más representación en el cerebro, es el que requiere menos esfuerzo, es el, digamos, el idioma por defecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, para evitar eso que naturalmente queremos hacer, tenés que hacer más esfuerzo, como empujarlo más abajo. ¿Se entiende un poco? ¿Sí? O sea, es una combinación de que naturalmente es más fácil y que naturalmente se activa más y está más representado en el cerebro, por decirlo así. Ujú. ¿Sí? Bueno. Ok. Ahora tenemos la opción totalmente opuesta, ¿no? Que los dos sistemas están totalmente integrados y simplemente seleccionamos la palabra que necesitamos en cada momento. ¿Qué significa esto? Tenemos un montón de palabras, un montón de conocimientos, un montón de cosas en el cerebro y de repente queremos decir la palabra perro. Listo, activamos perro. Y el resto sigue ahí. Queremos decir hair, activamos hair y el resto sigue ahí. No tenemos que meter nada en ningún pozo, está todo junto, todo mezclado y todo convive. Bien, ¿qué evidencia hay de esto? Bueno, por un lado, creo que todos hemos tenido la experiencia que de repente estás hablando y no te sale una palabra, pero te sale en otro idioma y no te sale en castellano, por ejemplo, y te sale en inglés y no hay manera. Bueno, eso significaría que están todas muy juntitas las palabras, porque si estuvieran en dos sistemas separados, no habría chance. Ahora, por ejemplo, de repente conoces a alguien que habla en Spanglish
y le entendés perfectamente. O sea, sí, te toma un tiempo acostumbrarte, sí, es más difícil que alguien que habla exactamente igual que vos, pero se entiende. O sea, no es que desapareció el otro idioma. Bien. Y por último, podés hacer code switching. O sea, podés integrar palabras de otro idioma en el idioma que estás hablando. Todo esto nos lleva a pensar que están bastante juntos. Ahora, existe una tercera posibilidad, que es que en realidad no está todo totalmente separado y no está todo totalmente junto, sino que hay cierta superposición y las cosas que son parte del mismo idioma están más juntitas y más asociadas. ¿Qué quiere decir esto? Estás hablando, tenemos como antes, todas las palabras, todos los conceptos, todas las cosas, todo mezclado. Pero estás hablando castellano, de repente se te activa más las palabras del castellano porque están como más asociadas entre sí. Si hablas inglés, te pasa lo mismo con el inglés. Se activan todas las palabras o conceptos asociados al inglés. Ahora, si estás hablando Spanglish, se te activa todo junto. O sea, tenemos opciones según qué es lo relevante en ese momento. Ahora, ¿qué evidencia de esto? Por ejemplo, usar palabras que son parecidas en ambos idiomas es más fácil que usar palabras que son distintas. O sea, decir planta te sale más fácil que decir perro. ¿Por qué? Porque la traducción es más similar. Entonces se activan más, están más, son más amiguitas las palabras, por decirlo de cierta forma. Después hay lo que se llama priming. Por ejemplo, si yo te digo, she gave him the book, es bastante común que en la próxima oración la persona siga la misma estructura, por más que sea otro idioma. Entonces, es común que alguien diga, por ejemplo, ella pidió a él la caja, que en realidad suena un poquito raro. Lo óptimo sería decir, ella le pidió la caja. Pero como tenemos la estructura del inglés que acabamos de escuchar, es común que la gente adopte esa misma estructura en vez de usar la más óptima en el otro idioma. También pasan cosas a nivel fonético. Por ejemplo, cuando uno hace un code switch, es normal que la palabra que venga después tenga elementos de la otra lengua. Por ejemplo, voy a llamar a my bro para ver si quiere ir al cine. Esa P tiende a ser plosive, como el inglés, aunque el castellano no tenga esa característica, suele absorber las características del otro idioma porque nos cuesta cambiar. Todo esto nos lleva a pensar que están cerca, pero no uno arriba del otro, porque es muy raro que alguien se equivoque de idioma. O sea, puede pasar que solo te salga la palabra en otro idioma, pero sabes que la estás diciendo en otro idioma. No es que sin querer dijiste una palabra que no tiene nada que ver. Es muy raro eso. Bien, entonces, nos quedaríamos, yo personalmente adhiero a la idea que tenemos dos sistemas parcialmente superpuestos. Ahora, ¿por qué es más difícil traducir que usar un solo idioma si están parcialmente superpuestos? ¿Verdad? Es decir, ¿qué tiene de especial la traducción por sobre un uso natural de la lengua? Bien. Para empezar, los conceptos o palabras o la gramática entre idiomas se relacionan, pero no tienen una relación uno a uno. Es decir, por ejemplo, hay palabras que no tienen una traducción directa entre dos idiomas, como serendipity, no hay una traducción perfecta, exacta en castellano. También tenés palabras que tienen varias traducciones, que a su vez, si las volvés a traducir al idioma original, pueden tener otras traducciones más óptimas. Es decir, no hay una relación uno a uno entre los idiomas. Estoy usando ejemplos de inglés-castellano, pero naturalmente esto pasa con todos los idiomas. Bien. Lo mismo con las estructuras gramaticales. En inglés dirías, she went grocery shopping, no hay nada especial de esa oración, pero si en castellano uno dice, ella fue al supermercado, es como que estás enfatizando el sujeto, porque naturalmente ese sujeto tendría que ser tácito. Entonces, hay un montón de aspectos que no son uno a uno entre los idiomas. Esto, para una pobre computadorcita de los años 90, era un gran problema. Entonces, ¿cómo solucionó el problema de la traducción la tecnología? Solucionó hasta cierto punto. ¿Cómo, digamos, cómo trata el problema? Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo desde Google Translate hasta ChatGPT. Google Translate no de hoy, Google Translate del 2006 creo que es que salió. Les aviso que esta no es mi área de investigación, no soy una experta en el tema.
pero simplemente les quiero dar una idea general de cuál es la lógica de estos sistemas. Antes que pase eso, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer ya de la primera parte o sigo y me preguntan al final? No, viene Todo todo bien muy por ahora. claro. Sí, Genial, perfecto, gracias. buenísimo. Entonces sigo. Acá tengo una imagen claramente robada, pero pongo abajo donde la robé, así que todo bien. Pero básicamente esto es para mostrar que a través de los años han pasado distintas etapas el machine translation, o sea, la traducción automática o computarizada. Arranca desde algo muy basado en las reglas y llegamos a basado en estadística, que ahora voy a explicar qué significa esto. Entramos en las redes neuronales y ahora, digamos, después de la flecha hacia la derecha, están lo que se llaman los transformers, o sea, Generative Machine Translation, que es un poco más que Neural Machine Translation, tiene como otros elementos. Y ahora voy a explicar un poquito qué es cada cosa, muy simplemente. Rule-Based Machine Translation es como si uno tuviera un diccionario bilingüe y un montón de reglas. Ahora, esto claramente no es muy óptimo porque hay demasiadas reglas, demasiadas excepciones y demasiadas cosas que se refieren a la relación entre dos idiomas. Entonces, este approach, digamos, se usó durante mucho tiempo, pero se dejó de lado una vez que las computadoras tenían la fuerza, entre comillas, de hacer cosas un poco más complejas. Y ahí es cuando surge lo que se llama Statistical Machine Translation, que es entrenar un modelo usando un montón de traducciones. Entonces vos tenés parejas de oraciones o textos o cosas por el estilo que vos emparejás y le enseñás cómo se relacionan estos dos. Le das a la máquina estas traducciones, la máquina intenta reproducirlo y, entre comillas, aprende cómo se relacionan estos dos idiomas. Ahora, esto básicamente está basado de manera probabilística, o sea, vos pones la palabra casa, qué probabilidad es que sea house versus otra cosa. Y es específico para cada par de idiomas. En esa época, cuando empezó, esto lo usaba Google Translate, creo que era eso, alrededor del 2006, cuando aparece, lo que hacía era traducir entre los idiomas que tenía más ejemplares, como por ejemplo, por lo general pasaba por el inglés. Entonces, si vos querías traducir de español a hindi, tenías que pasar por el inglés primero, o sea, español a inglés, y después de inglés a hindi. Porque este approach necesita mucho material de traducción y hay pocas traducciones entre ciertos pares de idiomas. De ahí pasamos a lo que se llama el Neural Machine Translation, que es similar a esta idea de cuán probable es que la traducción de casa sea house, excepto que tiene un montón de capas, que es un poco lo que hablaba yo al principio de lo que hace el cerebro, por eso se llama neuronal. El cerebro lo que hace es, tiene ciertos lugares que hacen cosas, las neuronas hablan entre sí, hablan con las distintas zonas, vuelven a hablarse y así sucesivamente en toda una red bastante compleja. Y esto lo que hace es usar un sistema que se llama sequence to sequence o sec to sec, que básicamente vos le das una secuencia que puede ser de cualquier cosa. O sea, puede ser palabras, puede ser fonemas, puede ser letras, puede ser lo que sea. Y te devuelve otra secuencia según lo que aprendió, que son las relaciones entre las cosas. Bien. Gráficamente es una cosa así. Suelen tener un elemento atencional en el medio que lo que hace es tomar la información de no solo la palabra que estás traduciendo, sino las que están alrededor de eso, para decidir cuál es la palabra más probable que vaya en esa ubicación, en esa oración. Bien. Esto es lo que usan, por ejemplo, Google Translate ahora y DeepL, que es otro sistema, yo no sé bien qué es lo que se usa en Argentina, pero acá, por ejemplo, usamos bastante DeepL para traducir porque es un poquito mejor que Google Translate.
Perdón, sí, te Después, interrumpo. sí, decime. Te Sí, interrumpo. sí. DeepL en general lo usamos más para textos especializados, especialmente cuando tienen que ver con textos oficiales y de legislación o también de textos técnicos, porque está entrenado con más textos técnicos que el Google. En general el Google está entrenado con cualquier tipo de texto, entonces por ahí te tira cosas que pueden no ser específicas de un campo, mientras que DeepL tiene más entrenamiento específico, digamos. Ujú. Sí, Pero te pregunto, hablando de entrenamiento, ¿cómo se decime. entrenan las traducciones neuronales? Ok. Hay varias maneras. Em, digamos que hay 3 categorías básicas. Está lo que es supervisado, no supervisado y lo que se llama reinforcement learning, que no sé cómo se llama en castellano. Supervisada es lo más fácil de entender. Básicamente vos le decís al sistema, le das un montón de, ponele fotos de animales. Y vos le decís, este es un perro, este es un gato, este es un oso. El sistema desglosa esto en un montón de parámetros y en un montón de cosas, toma la imagen, la pone en un montón de pedacitos y te dice, creo que esta imagen es un oso. Y vos le decís sí o no, ¿sí? Porque sabe cuál es la respuesta correcta. Una vez que lo entrenas, ya después lo podés ampliar a otros ejemplares. O sea, le puedes mostrar fotos de perros, gatos y osos que no haya visto. Pero arrancamos diciéndole, esta es la respuesta correcta. Por lo general, esto son clasificadores muy específicos o regresiones o cosas por el estilo. Después tenemos lo que es unsupervised, o sea, no supervisado. Lo que es no supervisado es un poco distinto, es un poco más difícil de entender a veces. Lo que hace el unsupervised learning es tratar de encontrar relaciones ocultas, por decirlo de alguna manera, relaciones entre las cosas que le diste. Entonces, eso, por ejemplo, te puede crear categorías el sistema mismo y ese sería el output. Vos le das cosas y te dice, esto es este grupo y esto es este otro grupo. Te crea como clusters. Y después está lo que se llama reinforcement learning. Eso es un poquito más complejo de explicar, pero por decirlo de alguna manera, lo que importa es lo que pasa al final. Y después el sistema va hacia atrás modificando cosas para optimizarlo. Por ejemplo, supongamos que vos estás entrenando un sistema para jugar ajedrez. Vos no le vas a decir en cada etapa está bien o está mal lo que hiciste. Pero el sistema va a ganar o perder. Y según si gana o pierde, va a modificar lo que hizo antes. Entonces, por ejemplo, el caso más famoso de esto, o uno de los primeros casos también, es un sistema que juega al ajedrez que le ganó a uno de los mejores jugadores de ajedrez del mundo. ¿Cómo lo hicieron? El sistema se entrenaba solo, básicamente. Jugaba al ajedrez con sí mismo y veía quién ganaba. Y según quién ganaba, iba para atrás y modificaba el tipo de movimientos que había hecho. Y no solo los movimientos en sí, sino que la relación entre un movimiento y el otro, cuál tiene más valor, cuál es mejor que elija, y funciona de esa manera. ¿Se entiende más o menos? Sí, bien. Básicamente Sí. le tenés que dar un montón de información y dejarlo que calcule cosas durante mucho tiempo. En realidad, entrenar estas cosas es muy simple. Podés bajarte, por ejemplo, códigos de Python que te entrenan lo que quieras. Lo que pasa es que es muy costoso. Especialmente para que funcione muy bien necesitas muchísimos datos. Por eso hay sistemas que vos podés bajar pre-entrenados. Por ejemplo, eso que yo decía antes, que dice ahí sec to sec, esto te podés bajar cosas entrenadas y usarlo para tus datos, para lo que vos quieras. O sea, podés
adaptar lo que usa Google Translate para otro propósito. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta más de esto? No sé si todo el mundo sabe lo que es Python. Perdón. Python es un programa un lenguaje de programación. Entonces, vos ponele, si estás usando el internet, tu navegador está escrito en un idioma que dice dónde tiene que aparecer la imagen, de qué tamaño, cómo se tiene que ver, y ese lenguaje, por ejemplo, se llama HTML. Existen otros. Por ejemplo, los videitos suelen estar en lo que se llama JavaScript. Y Python es uno en particular que solemos usar mucho los investigadores, que se usa bastante para las cosas de Machine Learning, que está un poco optimizado para eso. Pero existen otros más, que eso si quieren más adelante les puedo hablar un poco más si les interesa. Bien. Buenísimo. Excelente. Gracias. Entonces, esto último, Generative Pre-trained Transformer, es lo que es GPT. Eso es lo que significa GPT. Por eso ChatGPT usa esto. Usa un sistema preentrenado con transformers. Para dar una explicación simple, acá la gran diferencia, por ejemplo, entre Statistical Machine Translation y Neural Machine Translation es que en lo estadístico vamos de lo rojo a lo azul, con poco entremedio, básicamente un cálculo muy simple. Cuando empezamos a hacer Neural Machine Translation o Machine Learning, Deep Learning en general, lo que pasa es que hay más etapas, ¿sí? Hay más capas entre medio. ¿Qué son esas capas? Nadie sabe. Es magia. Que eso es parte de la parte más, digamos, más, entre comillas, dudosa del Machine Learning. No tenemos 100% en claro qué es lo que hace. Como ven ahí, dice hidden 1, 2, 3. Son todas etapas que están ocultas. El programador tampoco sabe qué está pasando en esas etapas. El programador simplemente lo que puede decir es, hace más o menos etapas. O usa este tipo de método de prestar atención, que es en realidad lo que es el transformer. El transformer es una manera de decirle al sistema qué parte prestarle atención, a más cosas, a menos cosas, cómo optimizarlo. A eso se refiere lo de transformer. Bien. Ahora, conceptualmente, ¿cómo funcionan los traductores como DeepL o Google Translate? Lo que hacen es toman tu oración, la convierten en lo que se llama un vector de valores. Un vector es simplemente una lista de valores. Y esto es como si, imagínense que es un idioma imaginario. Un idioma imaginario que es igual en todos los idiomas, básicamente. Y de este idioma imaginario toman esos valores y buscan lo más similar en el otro idioma. Por ejemplo, crean estos espacios en los que la relación entre hombre y mujer es igual a la relación entre rey y reina. Es como si básicamente tomás, rey es hombre más realeza, por ejemplo, o algo por el estilo. O rey es reina más hombre. Tienen este tipo de relaciones. Y eso no solo con el género, sino con cosas como la conjugación de verbos o relación país-capital y cosas por el estilo. Entonces, este tipo de relaciones son bastante similares entre idiomas. Entonces, si vos tomás king y queen, esa relación es muy similar a rey y reina. Entonces, lo que hace el sistema es encontrar king cuando vos le das rey. Bien. Es un poco complejo, pero esto es más o menos la idea de qué es lo que hacen estos sistemas. Perdón, La- habías dicho que el sistema, ¿qué es lo que hace? Que encuentra, Lo que o sea, encuentra es, esas relaciones dijiste que son similares entre idiomas, ¿no es cierto? ¿Y el sí, sistema qué encontraba? encuentra la palabra que tiene esa misma relación en el otro idioma. O sea, Perfecto, gracias. acá como ves, se entiende que tenés el rey acá, king y rey van a estar en un lugar más o menos similar en el espacio lingüístico, por decirlo de alguna manera. Entonces busca esa palabra que está más cerca
en el otro idioma. Claro, ¿Se entiende más o disculpa menos? que interrumpa, sería como que busca la palabra a través de un sistema de similitudes entre los dos idiomas, digamos. Claro, pero no es entre los idiomas la similitud. Es como que Claro, te sino pone en un el idioma idioma, arriba. claro, Exacto. el El idioma espacio que imaginario. ocupa dentro del idioma. Sí, Perfecto. es Gracias. eso, exacto. Sí, sí, sí. En realidad esto es una sobresimplificación. Si miramos el gráfico que está acá a la derecha, es un poco más parecido a cómo se ven las palabras. Están como desglosadas en un montón de elementos distintos que se relacionan entre sí en un espacio multidimensional. Es como más complejo. Pero básicamente lo que les quería decir es eso. Se mantienen estas relaciones dentro de cada idioma. Entonces, cuando lo pasás a este idioma imaginario y del idioma imaginario al otro, podés encontrar dentro de este mapa dónde está la palabra más cercana a lo que tenías originalmente, más o menos. Ahora, ChatGPT o los GPT en general funcionan un poco distinto. Entonces, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Digamos que Julia y yo estamos hablando. Y Julia me pregunta, ¿qué hiciste este fin de semana? Ustedes no nos conocen personalmente, no saben qué es posible que hayamos hecho, pero la gente normalmente la pregunta de qué hiciste este fin de semana la empieza con este fin de semana. Eso es lo más probable. Y este fin de semana, y la gente normalmente hace cosas, lo próximo que venga va a ser probablemente un verbo, y la gente normalmente hace algo social, salir. Entonces este fin de semana salí. Después de salir, normalmente tenés algún tipo de complemento. Salí con alguien, salí a algún lado. Lo más probable es que venga una preposición. Entonces salí con. ¿Salí con quién? Salí con amigos. Bien. Y la gente normalmente hace más de una cosa. Salí con amigos y somos todos adultos. El fin de semana es el momento en que uno puede hacer las cosas de la casa. ¿Qué hice? Y limpié. ¿Qué hice? Limpié la casa. Así es como ChatGPT funciona. Va. Si la pregunta era ¿qué hiciste este fin de semana? Lo más probable es que empiece con este fin de semana. La respuesta. Y va buscando un verbo, un complemento y cosas por el estilo. Entonces lo va armando pedazo por pedazo de una manera como probabilística, que es lo más probable que venga después. Pero está generando cosas, no está tomando una secuencia y macheando la otra. Genera cosas nuevas. Entonces, no sé si han usado ChatGPT, pero van a darse cuenta que por lo general te repite parte de la pregunta que le pusiste. Entonces, esto es como lo de qué hiciste este fin de semana. Este fin de semana, y eso tiene que ver con la probabilidad de empezar una respuesta con contenido de la pregunta, porque toma en consideración todo el contexto de la información que le das. Bien. Bien. Perdón, te Ahora, interrumpo. sí, no, decime. ¿Sabes si la probabilidad es en general o es dentro de ese mismo idioma? Por ejemplo, en español es más probable que yo no repita la pregunta y en inglés es más probable que yo sí repita la pregunta cuando te contesto. Bueno, ahí tenés dos cosas. Uno, depende un montón de cómo está entrenado el sistema. ChatGPT, uno de los problemas más grandes que tiene es que está basado en el Internet. El Internet es predominantemente anglo. Entonces, no solo en cuanto a la parte, digamos, lingüística, sino a la parte cultural, se va a basar muchísimo en el mundo anglo, porque es lo que más tiene. Entonces, no va a cometer el error de decirte, ¿qué hiciste este fin de semana? I went to the movies, pero sí te va a cometer el error de encajarse en el mundo anglo, por decirlo de alguna manera, porque es lo que más tiene, simplemente. Bien, ahora, básicamente ChatGPT lo que hace es un poquito parecido a lo que yo decía del ajedrez, que lo que hace es buscar el camino más óptimo prestando la atención a todo el contexto. Es un poco difícil de entender, es más fácil entenderlo como ajedrez, ¿no? Porque ganas o perdés
y haces movimientos. Pero en realidad lo que está haciendo en todo momento es movimientos. Y esos movimientos eventualmente terminan porque lo más probable es que termine. O sea, la probabilidad de la próxima palabra mayor es el punto, ponele. Y se basa en 1,8 billones de parámetros. Es como si vos decís, la palabra casa, ¿es un sustantivo? Sí, no. ¿Es un verbo? Sí, no. ¿Es un adjetivo? Sí, no. ¿Tiene la letra C? Sí, no. ¿Tiene la letra A? Sí, no. Bueno, así, pero 1,8 billones de elementos. Entonces, por eso eso es lo que le permite que sea tan complejo lo que produce y tan, entre comillas, verosímil, porque lo que hace es tomar un montón de información, que si pensamos en realidad, las personas en cierta forma hacemos un poquito eso. Lo que tiene menos ChatGPT es que no es una persona, entonces no tiene una comprensión de lo que hace, simplemente busca lo más óptimo para seguir el último elemento que hizo. ¿Se entiende? Perdón. Sí. Y por estos parámetros pasa, digamos, todo el tiempo que uno le pregunta algo, pasa por todos estos parámetros. Claro, Como- dos cosas. Primero, lo que hace es vos le decís algo y lo convierte en un elemento con todos estos parámetros. Una vez que lo convierte en ese elemento con todos esos parámetros, con 1,8 billones de parámetros, lo que hace es traducirlo a todos esos, lo que decimos las capas o layers entre medio, lo pasa por todas esas etapas, que suelen ser, la verdad que lo tendría que haber buscado, pero son varios miles de etapas. Entonces pasa por todas esas etapas, recalcula un montón de veces hasta producir una respuesta. Por eso a veces ChatGPT tarda un rato en responderte y te responde palabra por palabra. Eso en realidad está gastando un montón de energía. Por ejemplo, una de las críticas que se tiene más grande a estos sistemas es que es terrible para el medio ambiente, porque está gastando muchísima energía para calcular todo esto. Vos imaginate qué pasa. 1,8 billones de parámetros por 1000 etapas distintas es una cantidad de cálculo increíble, o sea, es infernal. Claro, aparte Entonces sí, sería por respuesta, digamos, que pasa por todo esto por cada respuesta y todo, claro, y aparte muchos usuarios lo usan a la vez. Entonces, claro, tiene mucho gasto. Gracias. claro, es infernal. O sea, para cada individuo, o sea, cada vez que vos le haces una pregunta es un gasto enorme, enorme, enorme de electricidad. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. Ahora, ¿qué es lo que no hace tan bien DeepL? Volviendo a estos sistemas un poquito menos sofisticados que ChatGPT. No sabe reglas, no sabe reglas gramaticales y por ende tampoco excepciones. Depende de qué información tiene y no, de áreas especializadas, por ejemplo. Eso es un poco lo que decía Juli, que DeepL es un poquito mejor con ciertas cosas especializadas, pero en general, no es que vos vas parte por parte y le decís, no, ahora va a ser un texto jurídico, no, ahora va a ser un texto biológico, no, ahora va a ser tal cosa. Entonces, y además tiene poca información de cada una de estas cosas. Y es más, si vos empezás a usar ChatGPT, que es mucho más avanzado que esto, para hacer este tipo de cosas, ponerle preguntar de ciencias, de investigación y cosas por el estilo, también tiene muchísima dificultad para hacerlo, porque no tiene suficientes recursos de eso. Bueno, DeepL tampoco entiende de dialectos. No sabe de convenciones ni contextos culturales. Entonces vos le das una traducción, le des una oración, le decís que te traduzca y te da directamente lo mismo. Si vos le decís pesa 20 libras, te va a decir 20 libras. No te lo va a traducir a kilos, por ejemplo, que sería algo más apropiado para la gente de una cultura distinta. Ahora, ¿por qué ChatGPT funciona un poco mejor? Porque ChatGPT, por ejemplo, le puedes decir de dialectos, hasta cierto punto le puedes decir, bueno, escribime este texto para un profesor universitario o para mi prima, cosas por el estilo. Ahora, eso es porque justamente tiene en cuenta más parámetros, más contexto y está entrenado un poquito distinto, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo más complejo para ser un poquito mejor. Y también eso, permite agregar contexto. O sea, vos
te da un output, vos le decís, no, quiero que me lo hagas en dialecto rioplatense. Entonces puede ir y reajustar para eso, que por ahí DeepL no puede. Bien. Ahora, ¿qué hace mal ChatGPT? ¿Qué es lo que no le sale tan bien? Primero, depende 100% de la información que le pongas. Entonces, como decíamos antes, no tiene mucha información de ciertas culturas, ciertos lugares, y por ende va a estar muy tendenciado hacia lo que más conoce, porque es lo que más pesa. Hay mucho trabajo que se está haciendo para poder optimizar esto, para poder darle más peso por más que haya menos ejemplares, pero la realidad es que va a estar siempre tendenciado hacia el mundo anglo, que es lo que más tiene. Tampoco tiene tanto vocabulario especializado y le cuesta un poco saber qué es lo especializado y qué no. Hasta cierto punto te puede dar, puede aproximar, pero no es al nivel de una persona que sabe del tema, por ejemplo. También necesita más información explícita. Tenés que volver y decirle, no, quiero con tal dialecto, no, quiero para tal gente, no, quiero que sea de esta longitud. Y llega un punto que si le das demasiado contexto, se rompe, porque tiene un límite de cuánta atención puede prestar, digamos, por decirlo de alguna manera. No se adapta a las culturas correspondientes, tiene hasta cierto punto entiende, pero no 100% por todas las razones anteriores. Bien, ahora la parte quizás más interesante, ¿por qué un traductor lo hace mejor? ¿No? Porque una persona que traduce lo va a hacer mejor. Primero, el traductor está entendiendo el texto, que ninguno de estos sistemas entiende. No hay una comprensión. Todo lo que hace es tomar el texto y desglosarlo bueno, desmenuzarlo, por decirlo de alguna manera, en un montón de parámetros, pero no hay una comprensión ahí. Es todo cambiar de una forma a otra. La persona también puede seleccionar la información que sabe que es relevante. Por ejemplo, si vos vas a traducir un texto, sabes quién va a leer ese texto. Gente que conoce la otra cultura o gente que no conoce la otra cultura. Gente que sabe un poquito del idioma original o gente que no. Y todo eso afecta qué es lo que hace que una traducción sea óptima. Estos sistemas no lo saben, no están especializados a ese nivel. Pero también es verdad que toma mucho trabajo y práctica superar muchos de estos instintos que hablábamos al principio. Esta conexión entre los dos idiomas, el hecho de que los cognados o las palabras que son similares entre idiomas todo el tiempo nos vienen a la mente más fácil, el hecho de que las estructuras gramaticales en un idioma afectan un poquito las del otro idioma y nuestra tendencia de tratar de usar lo que es similar entre los dos idiomas. Eso toma bastante práctica y un trabajo muy explícito el mantenerlo separado. Bueno, en conclusión, que ya creo que me pasé un poco de tiempo, pero bueno, espero que haya sido interesante hasta ahora. El cerebro del traductor hace cosas realmente extraordinarias. Manejar dos idiomas, lograr inhibir y prestar atención a lo que corresponde. En realidad el lenguaje en general es bastante extraordinario lo que pasa en el cerebro. Es lo que decíamos recién de la cantidad de parámetros y la cantidad de capas que uno tiene que usar para lograr más o menos imitar lo que hace una persona naturalmente en bastante menos tiempo de lo que lo hace ChatGPT, por ejemplo, porque ChatGPT tarda en pensar, mientras que nosotros producimos la respuesta bastante más fácil. Y por último, seguimos necesitando a los traductores, por lo menos hasta que logremos optimizar estos sistemas al nivel de la persona, ¿no? Bueno, eso es todo para mí. Muchas gracias. Buenísimo. Aplauso. ¿Alguien tiene preguntas? Acá me parece que, a ver. En el chat me parece, a ver. No, había un comentario. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. Perdón que Dale. interrumpí. También, dale. Buen día, primero que nada. Somos 6 en un micrófono, así que cualquier cosa está hablando Luciano. Muy bien. Hola, bueno. Sí, somos varios, por eso, perdón. No, yo tenía una duda con respecto a una de las desventajas de ChatGPT, que dijeron que, digamos, depende 100% de la información que vos le digas. Esto, por ejemplo, puede ayudar, por ejemplo, información fuera del texto. O sea, ChatGPT no puede hacer una traducción pensando en algo
fuera del texto, alguna información que ese texto necesite, porque vos se lo tendrías que pedir específicamente. Acá usame este término porque específicamente se refiere a esto otro. No sé si se entiende por dónde va mi pregunta. O sea, como cosas fuera del texto no las podría Sí. traducir. A ver, dos cosas. Depende de la información que le pongas en todas las etapas. O sea, vos tenés la etapa de entrenamiento en la que vos le das cierta cantidad de información y se entrena en esa información. Y eso es un poco lo que me refería con que está un poco tendenciado hacia ciertas culturas y otras. Eso por un lado. Y por el otro, como decías vos, no es que naturalmente pueda usar información de otros lados. Esa información está aprendida. A ver cómo lo puedo explicar que se entienda más. La información preexistente, o sea, por ejemplo, si vos le estás hablando de el dialecto rioplatense versus el dialecto de Galicia, no es que va y busca esa información. Simplemente cuando codifica esos billones de parámetros, los codifica de una manera o de otra según esa información. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Sí, sí. No sé si responde totalmente a tu pregunta. Sí, sí, yo me imaginaba también porque hay veces donde, bueno, no se me viene un ejemplo ahora específico, pero hemos hecho traducciones y por ahí, Sí. por el contexto, hay cosas que en el texto en sí no están, pero por el contexto se pueden, o sea, puede ¿En serio? contribuir a cómo en tu traducción se ve reflejado eso que decís, o sea, y lo expresás de una manera quizás muy distinta a lo que es el original, pero esa idea es por el contexto que envuelve el texto, digamos. Claro, sí. Puede usar, claro, exacto. Puede usar el contexto que vos le das. Si vos no se lo das explícitamente, no lo puede usar. Y también tiene un límite de cuánto contexto puede usar. No sé si han usado ChatGPT para otro tipo de cosas, pero yo hace poco agarré mi currículum y le dije, quiero que me cambies el formato de mi currículum. Y arrancó la primera página genial, la segunda página mediocre y la tercera se destroza. No puede más, porque hay un límite de cuánta información puede prestar la atención al mismo tiempo. Entonces, con esto del contexto pasa lo mismo. Hay un límite de contexto que pueden incorporar en cualquier cosa que está calculando. Yo voy a dar un ejemplo. Hay alumnos acá que saben a qué me refiero. En el parcial de mi materia, hay gente que usó ChatGPT para contestar muchas preguntas que yo les hacía sobre una traducción y un texto fuente, y le dijeron a ChatGPT que fuera a investigar el medio de comunicación en el que estaban publicados, tanto el texto fuente como el texto meta. Cuando le dieron esta información, ChatGPT dijo, el texto meta está en inglés, por lo tanto llega a todo el mundo porque todo el mundo habla inglés. Y el mismo texto, el texto traducido en el mismo medio de comunicación decía, apuntábamos a un público específicamente estadounidense, pero que le interesa a todas partes o sea, que le puede interesar distintas partes, distintas cuestiones políticas internacionales y demás, pero decía estadounidense, estaba escrito en inglés estadounidense y claramente estaba apuntado a un público estadounidense. Pero ChatGPT, ¿qué dijo? Inglés igual mundo, y pusieron eso, y entonces, por más que en el mismo medio decía que no estaba apuntado a todas partes del mundo, sino a un público específico, ChatGPT entendió eso. Es que ChatGPT no googlea. Claro. Bueno, incluso, ChatGPT no tiene acceso. creo que ahora sí, o ahora como que busca algo, no sé, bueno. Algunas cosas de verificación puede hacer, pero eso lo han hecho en un intento de que alucine menos. Pero ChatGPT, pues no le puedes preguntar, ay, ¿me buscas cuándo se fundó tal cosa? Puede ser que te dé un año aproximado o quizás hasta correcto, pero lo está estimando, está deduciendo, dado todo el resto de las cosas que sabe, cuál debe haber sido el año de fundación. Pero la realidad es que no googlea. Hay de estas cosas que han intentado mejorarlo y eso, pero no googlea. Entonces, hay Bueno, yo le tantos pregunté, medios. Claro, hay una vez tantos le medios que pregunté, dicen, sí, perdón.
Sí, sí. Una vez le pregunté cuántos presidentes no católicos tuvo Argentina y me dijo Ujú. Macri era judío. Claro. Bueno, y no fue, claro, después yo pensé que había sido una alucinación, pero después me explicaron que no, que como Macri tenía un ministro que era rabino y en muchos contextos aparecían temas vinculados con la comunidad judía y Macri entendió que era judío, o sea, dijo, bueno, probablemente sea judío porque está por todos lados hablando de la gente judía y entonces me dijo Macri era judío. Claro, porque en realidad no hay una comprensión ahí. Hay una coaparición Mm. de temas o de palabras o de cosas. Entonces no sabe ChatGPT la relación. Es como lo que decíamos de rey y reina. No sabe de, por ejemplo, qué significa ser mujer. Lo Mm. que entiende es, esta es la relación. Suelen estar juntos. Suelen ocurrir en estos entornos y cosas. Entonces le da lo que dice el contexto. No es que haya una comprensión ahí, per se. ¿Hay cierto aspecto probabilístico también? Y es todo probabilístico. En el fondo No es, es así, digamos, no es una probabilidad directa, claro. pero sí la similitud entre cosas es una cuestión probabilística. ¿Y tiene Acá base de tenemos una datos? pregunta. Ah, ¿O perdón. se basa completamente en probabilidades? Tiene una base de datos. Sí, bueno. A ver, Yo lo he esto va en usado etapas. y por ahí como hay veces que también tiran medio algunos cortes y te dice, mi base de datos llega hasta tal año. Sí. Es Entonces una yo había mentira. interpretado y dije, bueno, Porque, Ari, pero claro, claro. A lo que se refiere con base de datos no es que vos le decís, ¿en qué año se fundó Pirin Pin Pin? Y te googlea o te busca en su base de datos. No. La base de datos lo que hace, lo que hicieron es le dieron todos estos datos y con eso entrenaron el programa. Lo que significa entrenar es crear todos estos parámetros para cada una de las palabras o cada uno de los posibles inputs. Entonces, no es una base de datos tradicional en el sentido de que uno dice, yo busco en esta base de datos y te traigo de esta base de datos. No, es la base de datos que se usó para entrenarlo. Por eso es más viejo, porque en realidad ChatGPT sigue creciendo y ¿cómo se dice? Aprendiendo, pero no se le incorporan datos nuevos porque, o sea, se incorporan relaciones entre datos, pero no base de datos nuevos. Eso se usó para el entrenamiento inicial y ya está, porque ese entrenamiento inicial yo no sé cuántos meses o años tardó de cálculo sin parar, porque es una bestialidad de información. No sé si eso responde a la pregunta, espero que sí. ¿y qué diferencia tiene Acá con ten- los otros motores que salieron después como Copilot? ¿Es lo mismo? Es muy difícil responder esa pregunta porque OpenAI, al revés de lo que sugiere su nombre, se rehúsa a decir cómo creó ChatGPT. Entonces, hay pedacitos como la parte de alto nivel, digamos, sabemos que es recursivo, que es, ¿cómo se dice? Reinforcement learning, sabemos que tuvo una parte de learning supervisado, etcétera, pero no tenemos 100% en claro cómo es. Y muchas veces las diferencias entre estos sistemas tienen que ver con el entrenamiento inicial. ¿Cuánta información le pusieron en ese entrenamiento inicial? ¿Se entiende? Gracias. Acá Creo tenemos que una pregunta en el chat. eso te iba a decir. Muy bien. Sí. Dice, me gustaría saber si consideran que el aprendizaje de Neural Machine puede llegar a estar intrínsecamente ligado a la computación cuántica. Es decir, el hombre al adquirir idiomas, más de uno, que no sea la lengua materna, que es el modelo clásico, por ejemplo, de significado significante, podría llegar a tener un futuro no tan lejano, podría llegar en un futuro no tan lejano a tener un desarrollo de estos vacíos inexplorados como tienen los sistemas de traducción de manera natural.
Desarrollo de los vacíos inexplorados. No termino de entender muy bien la pregunta. Yo creo que hay como dos partes, quizás, ¿no? Uno que tiene que ver con la relación con la computación cuántica y otro que tiene que ver quizás más con algo más filosófico, podríamos decir, o también biológico en cuanto al aprendizaje propio del ser humano, ¿no? La Me dice- computación cuántica, la verdad que yo no conozco muy bien cómo funciona ni qué es, no sabría decirte. Pero, ¿y la segunda parte que dijiste? La primera, la computación cuántica, y la segunda que dijiste. Dice, si una persona, un ser humano, al adquirir más de un idioma, no solo su lengua materna, sino otros idiomas, podría llegar a tener en un futuro no tan lejano un desarrollo de estos vacíos inexplorados, digamos, en la relación, entiendo yo, entre estos idiomas que están explorándose a través de las máquinas, digamos que las máquinas sabemos, entendemos un poco más esas relaciones y quizás en el ser humano no. Entiendo yo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, yo daría una respuesta como medio ni. Yo creo que lo que hacen las computadoras es sumamente ineficiente. O sea, lo que hacemos nosotros es muchísimo, muchísimo, muchísimo más eficiente en términos energéticos, en términos computacionales, en un montón de términos. Y hay un montón de investigación que se basa en entender eso, cómo es que nosotros optimizamos los sistemas para no gastar tanto. Sí es verdad que la gente que sabe más idiomas, que tiene distintos tipos de experiencia, porque esto se extiende a todo tipo de cosas, ¿no? La gente que estudia filosofía, la gente que estudia biología, la gente que estudia cualquier cosa en profundidad, te da una capacidad de abstraer del contenido que naturalmente es bastante difícil. Y es común que la gente que sabe varios idiomas tenga bastante conocimiento de lo que se llama metalingüístico. O sea, más allá del idioma, de cómo funciona el lenguaje en general. Eso sí es verdad. Pero me parece que es una pregunta compleja que no hay una respuesta clara. Y retomando un poco esto que acabas de decir, que nos vamos haciendo expertos de alguna manera en nuestras áreas de estudio, vos en otras ocasiones hablaste de qué significa ser experto en traducción. ¿Podrías contarnos un poquito brevemente qué es ser experto en traducción y sobre todo también en interpretación? Porque veo acá varias intérpretes, sobre todo docentes de interpretación. ¿Decís a nivel cerebral / neuronal? Sí. Sí. Para el cerebro, lo que significa ser experto es usar menos esfuerzo. Básicamente tenemos, por ejemplo, una zona en el cerebro que responde únicamente a caras. Y durante mucho tiempo la gente pensaba que era solo caras. Y resulta que si agarras a alguien que es enamorado de los autos y se sabe todas las marcas, todas las cosas, se activa la misma zona. Entonces, básicamente, para el cerebro, ser un experto es tomar una zona especializada y disminuir la cantidad de esfuerzo que requiere hacer eso. Entonces, por ejemplo, yo antes decía que un idioma te ocupa más cerebro o activa más. En realidad es al revés, por decirlo de alguna manera. Tu primer idioma lleva a menos activación que tu segunda lengua, porque es más esfuerzo la segunda lengua. Y básicamente eso, lo que es para el cerebro ser un experto es hacer menos esfuerzo. ¿Qué es lo que no están logrando todavía estos sistemas informáticos, ¿no? Que buscan hacer menos esfuerzo, pero hacen muchísimo esfuerzo para lo mismo que es, digamos,
podría haber, intuimos que podría haber otras formas más fáciles, más eficientes, digamos. Sí. Hay atajos, hay maneras de saber a qué punto te conviene cortar y decir esto ya está bastante bien. Todo eso es un poco más, es un poco más complejo de lo que alcanzamos a entender hasta este punto. Y mucha de la investigación, especialmente en psicolingüística que se está haciendo, tiene que ver con eso. ¿Por qué cometemos errores y qué nos dicen esos errores de cómo optimizamos? Porque si estuviera todo 100% todo el tiempo, nunca cometerías ningún error. Y sin embargo, cometemos muy pocos errores. Entonces es como un poco entender ese ida y vuelta entre los errores y el tratar de hacer todo perfecto, ¿no? ¿Alguien más tiene preguntas? Ahora, si quieren, si tienen alguna pregunta en general, yo no sé si en qué nivel de la academia está cada uno, si tienen alguna pregunta en general, o mi background, o de distintos estudios que hago, o de cosas que no sean necesariamente relacionadas a lo que acabo de decir, que les haya interesado, que les haya surgido, pueden preguntar también. O si Pueden quieren saber preguntarme un de poco dónde más trabajo, sobre la etcétera. investigación, claro. Sí. Porque Antes bueno, de que continúen sí. con las preguntas, porque tengo que retomar mis tareas, Sí. quería volver a agradecer a Cortes, a Candice por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos. La verdad fue interesantísimo. Me llevo un montón de notas y momentos. Creo que a todos los que estamos presentes resultó de la misma manera. Gracias, ¿verdad? Por compartir de todo el presente. Espero que nos Bueno, volvamos a muchas ver gracias. pronto. Sí, Y a Julia igualmente. por la idea, la iniciativa. Gracias. Bueno, muchas gracias también por el espacio. No es muy frecuente que uno tiene la posibilidad de hablar con gente de distintas áreas y aprender un poquito también sobre otras perspectivas y otras inquietudes que tiene la gente fuera de los que estamos todos haciendo lo mismo acá sentados en la misma oficina. Así que muchas gracias. Al contrario, a vos. Bueno, puede ser que se repita entonces. Me parece bien. Chao. Saludos a todos. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. No sé si alguien por ahí tiene algún problema de conexión y quiere escribirlo en el chat, pero si no, vamos dando por terminada la charla. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. Quiero comentar que la gente que estaban varias personas conectadas desde la misma cuenta, si después quieren avisar en secretaría para que les hagan un certificado a cada uno, porque yo solo tomé asistencia de la gente que está en el listado, digamos, de participantes. Entonces, si hay gente que por ahí estuvo y no aparece su nombre, coméntenles también a los secretarios para que les den el certificado. Bueno, Y ahí por último, vemos. si me quieren escribir, les puedo poner mi dirección de mail, o si me googlean, soy bastante googleable porque tengo un nombre raro. Pueden también escribirme si tienen más preguntas o cosas en general que quieran saber. Buenísimo, ahí está en el Bueno, chat. Candice puso atrás. un placer, qué lindo que ay, no, me sumo, yo soy profe, me sumo al agradecimiento de Eugenia y la verdad es que me encantó la charla, me pareció muy, muy rica, muy, muy interesante. Así que bueno, ojalá te podamos seguir escuchando en otras oportunidades. Gracias, Juli, por la idea también. Gracias a ustedes por participar y bueno, espero que esto, como vos decís, sea el principio de también muchas otras inquietudes, otras preguntas que podamos ir trabajando en conjunto. Bueno, terminamos acá entonces. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Gracias. Chau. Gracias, Nos adiós. vemos.
Adiós. ¿Querés cortar acá? Voy a cortar el...